Es una auténtica locura, de verdad. Sí, si me hubieras dicho hace unos años que a los 18 años estaría aquí parado levantando la Copa del Mundo después de jugar contra Leo Messi en una final, te habría dicho que estabas loco. Hay imágenes que parecen arrancadas de una profecía cinematográfica, de esas que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir por temor a parecer inverosímil. 19 años atrás, un fotógrafo anónimo en un evento benéfico de Barcelona le pidió a un joven delantero argentino que cargara a un bebé durante unos pocos segundos. Un favor casual, una instantánea rutinaria, un destello fugaz que quedó sepultado en el fondo de un archivo polvoriento durante casi 2 décadas. Nadie en esa habitación diminuta podía sospechar el peso histórico que albergaba aquella escena. Absolutamente nadie imaginaba que estaban presenciando, sin saberlo, el cruce definitivo entre el principio absoluto de un mito y la semilla misma del futuro. Porque 19 años después, sobre el césped colosal del MetLife Stadium, aquel bebé convertido en un prodigio indomable saltó a la cancha como titular indiscutible en una final de la Copa del Mundo. Del otro lado, aguantando el peso de los años, de la gloria y de una carrera irrepetible, estaba él. El mismo hombre que lo había sostenido en brazos cuando apenas era un proyecto de vida. Minuto 90. Prórroga agonizante. El marcador congelado en un 0-0 perpetuo que asfixiaba los corazones de miles de millones de personas alrededor del planeta. Y entonces, en el suspiro definitivo del encuentro, una sola acción dinamita el destino. Un equipo explota en un estallido de locura incontrolable, mientras el otro se desploma pesadamente sobre el pasto, tragándose las lágrimas de la derrota más dolorosa. Cuando el silbatazo final sentencia la historia, el hombre que debió coronarse 2 veces como rey absoluto del planeta, se queda sentado en solitario sobre el verde, con la mirada perdida y el alma rota. A pocos metros, rompiendo toda inercia de festejo, un chico de 19 años detiene su propia euforia en seco. Da media vuelta. Atraviesa con paso firme el caos de sus compañeros que ya levantan el trofeo dorado al fondo, ignorando la fiesta para buscar al único ser en todo el estadio al que realmente necesitaba encontrar. Lo que ocurre en los 10 segundos siguientes no es solo un abrazo, es un terremoto simbólico que sacudió los cimientos del deporte rey y dejó a millones de espectadores boquiabiertos frente a sus pantallas, intentando asimilar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Antes de sumergirnos en las profundidades de este relato colosal, queremos plantearte una pregunta crucial. Si viviste esta final en directo, déjanos en los comentarios el segundo exacto en el que caíste en la cuenta de lo que estaba sucediendo frente a tus ojos. Y si has seguido cada capítulo de la carrera de este titán argentino, pulsa el botón de suscripción, porque lo que vamos a desgranar hoy supera con creces los límites de un simple partido de fútbol. Comenzamos por los hechos incontestables. España se alzó con la gloria mundial tras vencer por la mínima, 1-0, a una aguerrida Argentina en la prórroga de la gran final de la Copa del Mundo de 2026. Para el capitán albiceleste, esta supuso la segunda herida mortal en una final mundialista, reviviendo el fantasma de aquella dolorosa caída ante Alemania en el año 2014. Sin embargo, el verdugo en esta ocasión vestía los colores de la roja y respondía al nombre de Lamine Yamal con apenas 19 primaveras en su documento de identidad. Aquí radica el detalle fundacional que eleva este acontecimiento por encima de cualquier marcador táctico. Lionel Messi y Lamine Yamal se convirtieron en los primeros futbolistas de toda la historia en iniciar como titulares en bandos opuestos de una final de la Copa del Mundo, separados por exactamente 2 décadas de diferencia. No hablamos de una aproximación generacional, ni de una estimación vaga. Es una brecha de 20 años exactos, contrastada y verificada, que desafía las leyes biológicas del deporte moderno. Las redes sociales estallaron instantáneamente ante la simetría poética del momento. Como bien señalaba un análisis viral en Internet, contemplar a ambos compartiendo ese instante equivalía a ver el pasado absoluto y el porvenir absoluto fundiéndose en un abrazo silencioso. Otra reflexión que recorrió el mundo a la velocidad de la luz
resumía la belleza trágica de la escena. Ser consolado por el mismo muchacho al que tú inspiraste constituye una categoría de círculo cerrado que únicamente el destino es capaz de diseñar. Pero este partido ya cargaba con un simbolismo histórico descomunal mucho antes de que el colegiado hiciera sonar su silbato por primera vez. Estábamos ante la primera final mundialista de la historia que enfrentaba directamente a los vigentes campeones de Europa contra los vigentes campeones de América del Sur, el cetro continental de España colisionando contra la corona de la Copa América de Argentina en el escenario más grandioso que contempla el planeta fútbol. La albiceleste, por su parte, perseguía una quimera que muy pocos gigantes han rozado en la era moderna: revalidar el título mundial de manera consecutiva, una hazaña reservada exclusivamente para la Italia de los años 30 y el Brasil legendario de Pelé a finales de los 50 y principios de los 60. No nos engañemos, esto no era solo la crónica de una rivalidad pasajera. Era el choque frontal de dos instituciones futbolísticas colosales, con dos talentos generacionales situados milimétricamente en el ojo del huracán. Lo verdaderamente desgarrador para el bando perdedor es que este desenlace no llegó por un declive en el rendimiento de su máxima figura. Lejos de ser un ocaso patético, estábamos asistiendo, sin temor a equivocarnos, al mejor mundial de toda la carrera de un Messi de 39 años. Si repasamos con lupa su camino hacia el partido decisivo, las estadísticas parecen sacadas de un guión de videojuego poco realista. En la fase de grupos, el genio rosarino firmó un triplete histórico en su partido internacional número 200, igualando récords ancestrales de anotación en citas mundialistas. En los 16avos de final frente a una combativa selección de Cabo Verde, Argentina se vio arrastrada a una prórroga agónica por un debutante insolente antes de respirar aliviada con un 3-2 definitivo. En los octavos, la pesadilla amenazó con materializarse cuando Egipto se adelantó sorpresivamente en el marcador. Fue entonces cuando la zurda milagrosa apareció para servir la asistencia del empate y, apenas 4 minutos más tarde, clavar la pelota en la red con una ejecución marca de la casa. En las semifinales contra Inglaterra, el abismo estuvo aún más cerca. El tiempo expiraba con los ingleses por delante, hasta que dos genialidades tardías gestadas por los botines del capitán cambiaron el rumbo de la historia. Al momento de pisar el césped para disputar el encuentro definitivo, el argentino acumulaba 8 tantos y 4 pases de gol en el torneo, liderando la tabla de goleadores de la competición. Esto no fue una gira de despedida melancólica y complaciente. Fue la demostración cruda de un veterano de 39 años desplegando una superioridad técnica insultante, arrastrando a su país a través de 3 remontadas titánicas, únicamente para chocar contra el muro de la realidad en el último suspiro. El fútbol, en su infinita crueldad, rara vez concede finales felices de cuento de hadas. Demos la vuelta al tablero y miremos el horizonte de Lamine Yamal. Nacido en julio de 2007, un periodo en el que el astro argentino ya maravillaba al Camp Nou, la perspectiva adquiere matices de vértigo. Messi se marchó del Barcelona en el año 2021, y el joven extremo no pisó el primer equipo culé hasta 2023. Esto significa que este chico creció idolatrando a una figura inalcanzable con la que jamás compartió un vestuario, con la que nunca sudó en una sesión de entrenamiento conjunta y de la que solo pudo absorber sabiduría a través de pantallas, resúmenes digitales y leyendas urbanas de club. Todo su universo conceptual sobre el 16 albiceleste se cimentó de la misma manera que el de millones de niños de su generación, devorando videos en alta definición en dispositivos móviles. Y, sin embargo, pocos días antes de que rodara el balón en esta final soñada, al propio Messi le consultaron directamente por el joven talento español. Lejos de recurrir al casete institucional o a la evasiva protocolaria, el capitán argentino reconoció abiertamente que Lamine era un jugador de una dimensión fantástica y que seguía sus pasos con atención debido al profundo vínculo afectivo que lo une a la institución catalana, a la que siempre deseará lo mejor.
Deténganse un instante a procesar el impacto psicológico de esas palabras en la mente de un joven de 19 años. El ídolo absoluto de su infancia, el cromo sagrado pegado en las paredes de su habitación, el espejo en el que proyectó todos sus sueños de infancia, comparecía ante los medios de comunicación globales para avalar su talento de manera explícita antes de enfrentarse en el partido más importante de sus vidas. Ese tipo de espaldarazo no lo recibe cualquier mortal en los albores de su carrera profesional. Además, conviene recordar que la progresión de esta joven estrella no responde a la casualidad ni a la pirotecnia mediática de un torneo aislado. 2 veranos antes de esta final, durante la Eurocopa de 2024, un imberbe Lamine de apenas 16 años ya había dinamitado los libros de historia, al convertirse en el goleador más joven en la historia de los torneos continentales de selecciones. Aquella gesta la logró soportando sobre sus hombros las dudas maliciosas de sectores que cuestionaban si su corta edad le impediría rendir bajo la presión asfixiante de la élite. Respondió a los escépticos sobre el terreno de juego en aquel entonces, y ha vuelto a replicar exactamente con la misma receta en esta cita mundialista, midiéndose sin complejos frente al tótem de su infancia. No estamos ante un destello efímero. Contemplamos la consolidación sistemática de un talento generacional que comparece invariablemente en los escenarios más hostiles y exigentes del planeta sin mostrar el menor ápice de temor. Es precisamente en este punto donde la narrativa abandona los carriles convencionales para adentrarse en un terreno fascinante por su complejidad emocional. Uno intuiría de manera lógica que la inexperiencia de la juventud debería traducirse en un respeto reverencial y paralizante al enfrentarse al mejor de la historia en una final del mundo. En su lugar, el muchacho colaboró activamente en su derrota. Uno esperaría que el bando vencedor se entregara de manera exclusiva al desenfreno de la celebración colectiva. En su lugar, su figura más brillante se apartó del gentío para arropar al capitán vencido. Uno presupondría que un deportista de la talla del argentino, con un palmarés repleto de coronas continentales y mundiales, preferiría esfumarse de la escena ante semejante golpe anímico. Sin embargo, las cámaras capturaron su figura sentada sobre el césped, absorbiendo cada segundo del dolor, integrándolo en su biografía sin subterfugios ni escondites. Y uno presumiría una rivalidad enconada, un recelo soterrado entre el verdugo de una era y el patriarca que la ve extinguirse. Lo que el mundo atestiguó fue exactamente lo opuesto, una comunión de respeto mutuo donde el veterano rinde honores al heredero que una vez sostuvo en sus brazos de bebé. Cada expectativa preconcebida se desmoronó como un castillo de naipes. Y luego está esa cifra demencial que desafía cualquier lógica matemática: 20 años de diferencia. Un intervalo temporal lo suficientemente dilatado para que un lactante retratado en una fotografía benéfica logre convertirse en deportista de élite, reciba la llamada de su selección nacional, conquiste una Eurocopa y cruce miradas desafiantes en una final de Copa del Mundo frente al mismo hombre que sostuvo su frágil cuerpo 2 décadas atrás, terminando por arrebatarle el cetro. En ninguna otra época del fútbol moderno, un jugador de 39 años aguanta la exigencia física de una final mundialista como titular indiscutible, guiando a su escuadra con 8 anotaciones en el zurrón. Los números que respaldan su trayectoria rozan la ciencia ficción. El rosarino encaró este duelo habiendo alcanzado la instancia definitiva en 8 de los 13 torneos de máxima jerarquía disputados con su país, rubricando un porcentaje de eficiencia superior al 60% que resulta inalcanzable para leyendas de cualquier disciplina. Acumula 33 participaciones directas en goles a lo largo de 33 partidos mundialistas disputados, una marca estratosférica que ningún otro ser humano ha rozado jamás en los anales del deporte. Mantuvo hasta el último segundo la condición exclusiva de haber perforado las redes rivales en todas y cada una de las fases de un mundial: fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Una proeza que inauguró en Qatar y que amplió de manera escandalosa en esta cita norteamericana. Las matemáticas del juego convencional colapsan ante semejantes registros. Y, sin embargo,
ocurrieron ante los ojos azorados de la humanidad, frente a un contrincante nacido exactamente 2 décadas después. No se precisan citas apócrifas de vestuario para dimensionar la hondura de este acontecimiento. La onda expansiva en los medios de comunicación globales giró de manera unánime en torno a un concepto ineludible: el traspaso definitivo de los poderes celestiales. Las principales cabeceras deportivas del planeta sintetizaron el evento con titulares lapidarios sobre el ciclo perfecto de la grandeza. Las legiones de aficionados en las plataformas digitales replicaron el sentir general mediante reflexiones centradas en la carga simbólica de un momento que trasciende con creces la fría geografía de un resultado numérico. Para comprender a fondo la dimensión real del dolor que destilaba esta derrota en el bando albiceleste, resulta obligatorio retroceder mentalmente hasta el año 2014. Aquella tarde trágica en suelo brasileño representó la primera gran herida abierta en el legado internacional del astro, cuando un gol tardío en la prórroga consagró a la maquinaria alemana. Durante años, ese vacío inabarcable funcionó como el único asterisco punzante en una carrera diseñada por divinidades. La posterior redención de Qatar devolvió la paz espiritual a todo un país y coronó la trayectoria del genio con el trofeo más codiciado del planeta. El torneo norteamericano se perfilaba como el epílogo dorado, el brindis final de una obra maestra. En su lugar, mutó en un eco distorsionado y cruel de aquel dolor de Brasil, otra final maldita, otra prórroga asfixiante, otro solitario tanto decretando la sentencia, con la diferencia sustancial de que el tiempo biológico no concede ya segundas oportunidades redentoras. Esta vez era la última frontera. Las lágrimas inconsolables del capitán argentino al sonar el pitido final reflejaban la lucidez de comprender que el telón había descendido de manera definitiva sobre su historia con la camiseta celeste y blanca. No concluyó entre laureles triunfales, sino envuelto en la estricta dignidad de quien lo entregó absolutamente todo, hasta consumir el último gramo de energía vital. A escasos metros de distancia, Lamine Yamal componía la antítesis perfecta: la eclosión desatada, la danza incontenible, el bautizo de fuego de una dinastía destinada a dominar el fútbol europeo y mundial durante la próxima década. 2 trayectorias en los extremos absolutos de la línea temporal, convergiendo milagrosamente en el mismo escenario, bajo la misma luz artificial, sobre idéntico rectángulo de césped. Ese tipo de postales no se pueden ensayar en laboratorios tácticos. Ocurren sencillamente cuando el destino decide ponerse caprichoso. Por eso, cuando el joven extremo interrumpió la carrera de su propia gloria para caminar hacia el derrotado y envolverlo en un abrazo sincero, no presenciamos una operación de relaciones públicas destinada a las cámaras de televisión. Fue el gesto instintivo de un muchacho criado al amparo de las recopilaciones de jugadas de su ídolo, de un niño que un día flotó en los brazos de ese mismo coloso sin que ninguno sospechara la carambola temporal que se gestaba. Fue su manera de rendir pleitesía al arquitecto invisible que construyó los cimientos de su propia pasión por este deporte maravilloso. Independientemente de los senderos que el futuro depare al capitán argentino en su retiro, y de los récords colosales que la Roja construya bajo el liderazgo de su nuevo estandarte, la fecha del 19 de julio de 2026 quedará grabada a fuego en las retinas del planeta. El deporte no regaló únicamente un trofeo brillante a un nuevo monarca, obsequió un relevo generacional en tiempo real, capturado sin filtros entre el artífice de una era irrepetible y el profeta llamado a custodiar la siguiente dinastía.